Arrancamos este segundo bloque donde, bueno, vamos a hablar de los hongos en el jardín, que muchas veces no lo sabemos controlar y tenemos que tener en cuenta que generan muchísimo daño, pero tienen ciertas condiciones que hacen que estos hongos se puedan multiplicar. También, como habíamos dicho, vamos a ver los métodos naturales que están a nuestro alcance y algunos químicos porque no hay métodos naturales que perduren durante mucho tiempo para hongos y algo de químico podemos llegar a utilizar en algún momento. Pero si hacemos un buen manejo, no vamos a tener hongos, ¿no? Un ejemplo típico es el caso del césped, ¿no? Esos honguitos que nacen en el césped, que en realidad ese visible, ese hongo que nosotros vemos, que ese honguito blanco que sale en el césped, no es un hongo que genere daño, genera un daño relativamente bajo, pero es un indicador de que tenemos mucha materia orgánica en el césped, porque después hay otros tipos de hongos que generan algunas manchas circulares, en el que le llaman las manchas de brujas o dollar spot, que son unos hongos que sí son agresivos porque matan las raíces del césped y ese césped después termina manchándose y destruyéndose. Pero ese honguito blanco que encontramos nosotros en finales ahora en la primavera o a mediados del otoño es un indicador de que tenemos dos cosas. Por un lado, el excremento de los perros. La caca de los perros es muy importante sacarla de jardín porque hace que se hagan muy propensos los jardines a la cría de este tipo de hongos. Y una vez que ingresa un hongo es muy difícil erradicarlo, más en el césped que uno va cortando y va esparciendo, porque la cortadora le quedan las esporas de los hongos en las cuchillas y llevamos el hongo de una punta a la otra del jardín. Entonces, es muy difícil erradicarlo. La clave está en no dejar los excrementos de perros y buscar, tener dos alternativas. O tenemos una cortadora de césped con recicler, que es esta que lo recicla y lo mete adentro de la bolsa y lo hace finito como una hierba y queda dentro de la bolsa. O una vez que terminamos de cortar el césped, barremos bien el césped para que no queden restos en el jardín, más si tenemos un jardín en los sectores de sombra. No podríamos olvidar en los sectores de sol de pasar el rastrillo, pero en sectores de sombra y a la llegada a finales del verano y la llegada del otoño, bueno, nos estamos adelantando un poquito, pues espero que en febrero volvamos con las clases, pero tengan en cuenta todo el verano recoger después de cortar el césped o en lo posible utilizar estas máquinas con recicler, ¿no? Entonces este es uno de los primeros a controlar. Pero en realidad ese honguito blanco, como les decía, no es malo para el jardín, pero nos está indicando de que puede detrás de ese hongo venir toda una serie de hongos que sí son perjudiciales para el suelo y para el jardín, ¿no? Eh, ¿Cómo controlarlos? A ver, la mayoría de los fungicidas y los productos que vamos a utilizar nosotros, que son los productos caseros, no lo matan el hongo. Lo que hacen es evitar que se reproduzca. Los hongos habitualmente tienen un periodo de vida muy corto. Viven 20, 25 días, 26 días como mucho. Y antes de morir liberan esporas, que es la forma reproductiva. Ese hongo muere, pero deja gran cantidad de esporas en el jardín. Nosotros lo que vamos a hacer con estos productos caseros que vamos a tener para no contaminar el ambiente es evitar que se reproduzcan, es evitar que nazca la espora. Entonces cortamos el ciclo y no estamos contaminando el ambiente y ese hongo no se multiplica. El hongo ya hizo el daño cuando creció. Nosotros lo que vemos es la fase final del hongo. Ya el daño de podrir una rama, podrir una hoja, ya lo hizo. Entonces no va a revertir. Lo que nosotros vamos a hacer con estos productos químicos y lo que hacen la mayoría de los productos químicos y en este caso los productos de origen casero va a ser evitar que se siga multiplicando y nada más.
pero ya el daño que generó el insecto no lo vamos a revertir. Porque la gente por ahí dice la hoja sigue igual con la mancha negra al medio. Sí, la mancha negra la va a tener durante toda la vida. Esa hoja ya la tiene, hay que sacarla y lo importante es que las hojas nuevas no se empiecen a manchar. Vamos anoten lápiz y papel, corten ahora el video, buscan lápiz y papel y a la vuelta les paso las recetitas. Bueno, arrancamos de nuevo el video y vamos el primero que vamos a utilizar es el purín de ortigas. Muchas veces la gente se queja porque tiene ortigas en el jardín, yo las cultivo. La ortiga, si uno la maneja con guantes, no va a haber inconveniente. Tiene los pelitos urticantes, pero es un gran aliado en el jardín. Hacer un purín de ortigas, tomar un puñado de unos 100 gramos de ortigas más o menos, y se lo hierve en 2 litros de agua durante 20 minutos y se rocían las plantas con esto. Es un gran repelente de insectos, pero muy buen repelente de insectos y muy buen repelente de hongos. Los hongos no se multiplican cuando hay agua de ortiga en la superficie de la hoja. Por supuesto hay que darle de los dos lados de la hoja, porque si no le damos los dos lados de la hoja, le mojamos de un solo lado y los hongos se van a reproducir. Habitualmente se reproducen en la cara de abajo de las hojas, ¿no? Entonces hay que rociar siempre de abajo hacia arriba. Este es el más eficiente de todos y a su vez tiene un triple propósito, porque por un lado hace que el hongo no se pueda multiplicar. Por otro lado, elimina insectos, si hubiera algún insecto lo elimina. Y por otro lado, todas las gotas que caen en el piso es un gran fertilizante. O sea que cumple 3 funciones importantísimas en el jardín. El tema es que nos pincha las manos, pero con un guantecito de goma se puede cosechar y una vez hervida ya no es tóxica. Algunos la comen, inclusive a lo que quedó hervido se la comen. Yo no me animé todavía. Ese purín de ortigas es muy eficiente para la gran mayoría de los hongos. Otro es el purín de clavel del aire. El clavel del aire es una planta que no hay ningún insecto ni ningún hongo que lo agreda. Nunca van a encontrar un clavel del aire con pulgones, ni van a encontrar un clavel del aire con manchas de hongo. ¿Por qué? Porque tiene su propio fungicida y su propio insecticida. Entonces, tomando un puñado de clavel del aire, un puñado, 5 o 6 claveles del aire, los dejan en un balde. Tiene que ser un balde tipo como los baldes estos de albañil de plástico que vienen ahora, que tienen más o menos 4 o 5 litros de agua. O en un balde plástico con 5 litros de agua, lo dejan en el clavel del aire que fermente 10 días, 15 días. Ustedes se van a dar cuenta que ya no tira, y lo pican finito al clavel del aire, lo cortan con un cuchillo más o menos de 1 centímetro y esto se empieza a podrir y libera un fermento, y ese fermento nos damos cuenta que está listo porque ya dejó de echar burbujas. Con esa agua de 5 litros de clavel del aire lo podemos llevar tranquilamente a 15 litros. O sea, tenemos que hacer una relación 3:1. Guardamos estos 5 litros en un bidón, una vez preparado. Tiene que estar en un lugar oscuro el bidón y no más de 2 meses, porque ya después se naturaliza. Se cuela, ¿no? Se sacan ya todas las hojitas, se cuela con un colador de estos, el que utilizamos para la leche, cualquiera de estos coladores, con un colador. Se cuela y se guardan los 5 litros. Y esos 5 litros se pueden diluir en el triple. O sea, cuando tengamos la propensión de hongos en la huerta o en los rosales, ya les voy a decir para qué se utiliza. Es muy amplio el espectro de sacamos 1 litro, le echamos 2 litros más de agua, hacemos 3 litros y con esos 3 litros podemos rociar tranquilamente nuestras plantas que no van a tener hongos. Y eso es importantísimo porque si llegara a tener un hongo, le corta el ciclo del hongo para que ese hongo no siga multiplicándose. Este es uno de los que tiene el espectro más amplio. ¿Están apurados? ¿No pueden esperar 10 días? Bueno, lo agarran con una multiprocesadora y lo muelen con una multiprocesadora a estos claveles del aire.
lo dejan en agua 24 horas, se cuela y ya al otro día se puede utilizar este fungicida preventivo. No es tan eficiente como aquel que ha sido purín, que ha estado 10 días en agua, pero por lo menos van a cortar el ciclo de esto. Se utiliza mucho cuando, por ejemplo, empieza un oidium que se llama Arcoleros oidium en la huerta, entonces esto le va a cortar el ciclo, ¿no? Otro que es muy eficiente es el agua de Quisetum. El agua de Quisetum, la cañita esta que está tan de moda ahora, que le llaman cola de caballo, no llegan a tener Quisetum, o colita de caballo, se van a una arboristería y compran cola de caballo, que se vende mucho para diurético. Compran el sobrecito de cola de caballo, ese sobrecito de cola de caballo disuelto en 3 litros de agua, lo pueden hacer, este caso lo pueden hacer para hacerlo más rápido, lo pueden hervir. Lo dejan hirviendo durante media hora, el Equisetum libera sus fungicidas y este producto ya una vez hervido lo pueden utilizar directamente sobre las plantas una vez frío y no le va a generar absolutamente nada. Y con lo que les sobre, riegan debajo de la planta porque es un excelente, este es lo mismo que el purín de ortiga, ¿no? Elimina insectos, elimina hongos y con lo que sobra es un gran fertilizante que si se pone debajo de la planta es excelente. Así que ténganlo en cuenta, el Equisetum, la colita de caballo, una planta que tiene 400 millones de años, una planta fósil que no la agrede ningún insecto ni ningún hongo, porque tiene sus propios insecticidas y sus propios fungicidas. Lo que hacemos nosotros es sacarle esas propiedades de eliminar los hongos y eliminar, las diluimos en el agua y con eso rociamos. A nosotros no nos puede hacer absolutamente nada, podemos comer esa lechuga, esa remolacha, todo lo que nosotros hayamos fumado, no la remolacha porque tiene su propia defensa, la lechuga, las acelgas, perdón, las podemos comer tranquilamente después de ser rociadas con esto, que a nosotros no nos va a generar ningún daño en la salud, así que utilícenlo con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Otro que es espectacular es el agua del hervor de las papas. El agua del hervor de las papas, cuando hiervan papas, háganlo sin sal, pero ese sí no se puede guardar. Ese a las 24 horas ya empieza a podrirse y se pone horrible. Entonces, hierven las papas esta noche y con el agua mañana a la mañana ya pueden ir y rociar. En lugar de tirarla por el resumidero, van y rocían la huerta y rocían todas las plantas susceptibles al hongo y están utilizando un fungicida, los rosales hace re bien, un fungicida preventivo que prevenga que los hongos no se multipliquen. Pero tiene que ser agua sin sal, ¿no? Después, cuando hacen el pureo, después le aplican la sal a las papas. Esa agua es espectacular. Lo mismo el agua de la remolacha. El agua de la remolacha, de la hoja de remolacha o de la remolacha, esa agua roja, ni la tiren. Eso es un fungicida, pero por excelencia. Inclusive el agua de la remolacha se diluye. Con 1 litro de agua pueden diluirla en 5 litros y pueden rociar tranquilamente la huerta con esto. Y estamos previniendo hongos. Y si no tenemos hongos, no vamos a tener que utilizar fungicida el día de mañana. Es salud todo esto, es fantástico. Y está a nuestro alcance, está muy bueno que podamos utilizarlo sin contaminar el ambiente ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, acuérdense, el agua del árbol de las papas, el agua del árbol de las remolachas, y si no, por ahí hicimos papa al horno y no tenemos el agua del árbol de las papas. Bueno, con la cáscara de la papa la hierven un rato en agua y con esa agua de cáscara de papas tranquilamente pueden llegar a prevenir la formación de hongos porque se fumiga sobre acelga, sobre lechuga, sobre la rúcula que sabe tener esta roya que se le pone en la parte de atrás de la hoja, ¿no? Las elimina por completo, hace que no se multipliquen más, pero hay que mojar la parte esa, ¿no? Habitualmente en la rúcula la roya está en la parte de atrás de la hoja. Entonces, ¿qué se hace? Cuando la rúcula es chiquita que están haciendo, se rocía y se mojan las dos caras. Porque después cuando la rúcula se despliega, ¿cómo hacemos para mojar la cara inferior?
Entonces tenemos que meter el rociador por abajo. En cambio, cuando está chiquita, lo rociamos y le mojamos las dos caras y ahí se previene la roya de la rúcula, que es esa manchita blanca que tienen las rúculas atrás, ¿no? Y el agua del hervor de las papas y la remolacha es excelente. También el agua de quicetun y también el agua de clavel del aire son útiles para este tipo de cosas, ¿no? Y muchos utilizan también el agua del hervor de las cebollas. El agua del hervor de las cebollas es también muy útil para los hongos, fundamentalmente para las que decíamos recién, la roya, que ya la vamos a ver una por una. Bueno, vamos a empezar por un hongo que es clásico para que lo identifiquen, que es, el nombre se llama Tafrina deformis, porque deforma las hojas, ¿no? Este es lo que se llama el torque popularmente le llaman torque del duraznero o torque de los ciruelos. Este hongo se produce habitualmente en aquellos años donde las primaveras, que es el momento de la brotación de la hoja, hay mucha neblina y hay mucha humedad ambiente. Entonces esto hace que la hoja que nace con este hongo que es el torque, nace totalmente deforme, se deforma toda la hoja, ahí se aloja el hongo y después esa hoja cae al piso y una vez que cae al piso vuelve a hacer su ciclo de esporulación, el viento lo lleva nuevamente a la altura y la planta que había producido esas hojas las tira al piso, hace hoja nueva, pero claro, es en un momento del año en que la planta no tiene energía porque todavía no empezó a fotosintetizar. Hace hoja nueva y esa hoja nueva es afectada nuevamente por el torque y en algunos casos en plantas jóvenes las termina matando. Y en plantas viejas las debilita de tal forma que ese año no va a haber ciruela, no va a haber durazno, no va a haber damasco. Entonces es uno de los hongos más típicos del jardín. ¿Cómo se controla el torque? A ver, lo más importante que tenemos que tener en cuenta nosotros es que la fumigación que nosotros hacemos en agosto, septiembre, que es cuando está el torque, o a finales de julio, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el torque se produce en febrero, marzo, abril, cuando las hojas, cuando la planta está perdiendo las hojas. Esa semana que se caen las hojas de los durazneros es la semana en que más activo está este hongo. ¿Y qué sucede? Esa yemita que va a brotar esta primavera, a finales del invierno, con flores o con hojas, esa yema en marzo ya está formada y tiene unas hojitas que la cubren, que se llaman catáfilos. Acá está la yema al medio y tiene estas hojitas que la cubren. Llegó la semana de la caída de la hoja, las hojitas, los catáfilos cubren la yema, esa yema se invagina, esa yema se mete dentro de la rama, se guarda en el invierno y al llegar la salida del invierno abre nuevamente los catáfilos, la yema emerge y por ahí salen las flores y las hojas que va a haber en primavera. Pero esa yema se está formada a finales de febrero. ¿Qué sucede? Si el hongo está en ese mes de marzo, abril, mayo, que es cuando caen las hojas, entre la yema y estas hojitas se mete la espora del hongo, se guarda, pasa el invierno guardada y cuando llega la primavera, que las hojitas abren y sale la yema, conjuntamente con la yema sale la espora, que es la forma reproductiva del hongo, y ese hongo afecta a la planta. Entonces fumigar en ese momento, en finales de julio, agosto, no tiene mucho sentido. La mejor fumigación para evitar el torque la tenemos que hacer aquella semana que caen las hojas. Entonces, cuando los durazneros, los ciruelos, los damascos, le están cayendo la hoja, yo no les voy a decir la fecha, pero cada lugar tiene una fecha determinada. Supongamos que sea mayo. Esa semana que caen las hojas es cuando más hay la multiplicación y es cuando se invagina la yema. Entonces es cuando más se multiplica el torque. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Esa semana preparan el purín de clavel del aire, ya lo tienen preparado y rocían la planta a punto de chorreo, que chorree la planta con este purín de clavel del aire. Entonces,
Si la yema, entre la yema y la hoja quedara alguna espora, también va a quedar el purín de clavel del aire. Se van a encerrar y el purín de clavel del aire tiene todo el invierno para poder matar esa espora. Cuando llega la primavera, brota tranquilamente la yema y la espora del hongo que estaba guardada la elimino. Entonces es fácil controlarlo al torque del duraznero con eso. También se puede utilizar el caldo bordelés, que ese es un sulfato de cobre pentahidratado con polisulfuro de calcio, que se utiliza, es de muy bajo impacto ambiental. Si ustedes lo compran al polvito, que de caldo bordelés, que viene en los viveros, es el más viejo de los fungicidas caseros que lo preparaban los abuelos en el campo, que es ni más ni menos que sulfato de cobre con calcio, con polisulfuro de calcio, y es muy bueno también para poder en la semana que caen las hojas, por allá por el otoño, poder utilizarlo. Si no lo utilizan de esta forma y el torque está, esto se utiliza cuando ha habido torque. Ahora, este año tuvo torque, no echaron polisulfuro de calcio. ¿Cuál es la alternativa? Primero barrer toda la hoja, sacar toda la hoja del predio y o quemarla o sacarla directamente que se lo lleve la empresa de recolección de residuos. Porque si quedan las hojas en el suelo, cumplen el ciclo y vuelven a afectar la planta. Entonces, quemar toda la hoja, sacar toda la hoja, rociar con polisulfuro de calcio o con el agua de clavel del aire, como decíamos recién, y con ese rociado ya se va a prevenir. Y tenemos que hacer, eso sí, en otoño un rociado y la primavera siguiente, y ahí vamos a tener ese tema, ¿no? Como dato interesante, en el caso de los durazneros, se puede decir que los durazneros de pulpa blanca son más resistentes al torque que aquellos de pulpa amarilla. Entonces, si ustedes siempre tienen torque, que es una enfermedad que está mucho en los jardines, que son regionales, porque hay regiones donde siempre afecta el torque, busquen colocar durazneros de pulpa blanca, que son los menos sensibles a esta enfermedad. Y es una enfermedad que se da muchísimo en todos los prunos, ¿no? En los ciruelos, en los duraznos, en los damascos. El torque tiene esta forma así que se arrugan todas las hojas y se ponen rojas, y es típica de estas situaciones. Vamos a otro hongo muy común en nuestras plantas, que es el oidium. El oidium es un hongo que no es invasivo en la... yo les estoy hablando y no veo la imagen, ahora sí. Ahí tienen la imagen del oído. Es un hongo que no invade casi la hoja, es muy superficial, y el oído tiene la particularidad de que se da en aquellos años donde la entrada al otoño es muy húmeda o en otoño avanzado, y si no en invierno, al final del invierno, por ahí cuando hay mucha neblina, cuando es muy húmedo, se da. Se da mucho en los nácar, se da mucho en todas estas plantas que tienen hojitas carnosas, y es como un polvillo en la superficie de la hoja. En el caso de la huerta, por ahí se da mucho en las plantas de hojas anchas en la huerta, y es muy fácil de controlar con el agua del hervor de las papas. Acá el agua del hervor de las papas, que era esa recetita que les di al principio, y el agua del hervor de las remolachas, controlan el oídio en una forma espectacular. Si no, polisulfuro de calcio, que era el que les decía recién, con sulfato de cobre, al 5%, lo controlan a la perfección. Eso sí, la hoja ya afectada, hay que sacarla. Esa hoja no va a revertir a como era antes del ataque del oidio, ¿no? Esta hoja va a tener que sacarse de la planta, y lo óptimo en estos casos es primero sacar las hojas, lavarse muy bien las manos y después hacer el rociado con polisulfuro de calcio o con el agua del árbol de las papas, porque por ahí ese chorreado de las hojas hace que las esporas bajen. Entonces hay que sacar estas hojas afectadas y rociar la planta, y hay que hacer también 3 o 4 rociados, porque
por ahí alguna esporita quedó y vuelve. Entonces hacemos con un intervalo de 7 días con el agua de las papas o el agua de las remolachas, funciona fantástico y no van a tener inconvenientes, ¿no? Ay, qué rico, estoy tomando un mate. Es como el profe mío de agronomía que tomaba mates en clase. Y todo el mundo se quejaba. Y estábamos hablando del año 85, 86. Ahora todos los profes de la facultad toman mate junto con los alumnos. Bueno, ahí me tomé un mate. Este, bueno, acuérdense del oidium, que es muy fácil de controlar, pero tienen que sacar las hojas afectadas. Ese detalle tenganlo en cuenta. Es como este polvillo blanquito que se da, pero con el agua, el hervor de las papas. También si tienen el purín de clavel del aire. A ver, el purín de clavel del aire y el purín de ortiga y el de equisetum, que son las colitas de caballo, pero son espectaculares para cualquiera de los hongos del jardín. Son porque por ahí si no tienen y tienen el agua y el hervor de las papas, para este caso funciona, pero no funciona para todos. Pero para este caso, para el oidium, anótenlo, que es muy útil. ¿Ves? Para el botrytis, que es este, no funciona el agua y el hervor de las papas. El botrytis es un hongo que se da habitualmente mucho en frutillas. Es como que le sale una barbita gris a la planta y se da en la base de la planta, en el contacto con el suelo prácticamente, y se da mucho en los pimpollos, en los rosales antes de abril, le sale como una barbita grisácea. Es un hongo bastante difícil de controlar porque el botrytis, para el botrytis no, ninguno de estos preparados caseros funciona. Acá nos tenemos que ir ya a un carbendazim, que es un fungicida sintético que se hace en laboratorio, pero estos preparados caseros funcionan para mantenerlo a raya, pero no para controlarlo, ¿no? El botrytis, fíjense los daños que genera estos manchones. Que es en la raíz de las plantas. Este botrytis es muy común en las alegrías del hogar, en el cuello de la alegría del hogar. Por ahí ustedes se dan cuenta que la alegría, cuando la riegan mucho, se le genera una mancha negra en la base y después sale estos pelitos y después se quiebra en la base. Bueno, una vez que estén en tierra, en maceta, definitivamente tiren esa tierra, la sacan, porque el botrytis va a permanecer ahí por más que ustedes la quemen. Hay algunos que lo queman en el hongo, permanece el botrytis. Es muy difícil de controlar, es una plaga, es un hongo, quizás el más difícil de todo, por eso los métodos naturales con clavel del aire, acá no funcionan. Acá hay que ir al químico, al carbendazim. Pero bueno, son casos excepcionales. En la uva, por ejemplo, en la vid, lo seca totalmente. Pero esto, en el caso de la vid, se podría llegar a prevenir después de la poda haciendo en el campo le dicen sulfatear la planta, ¿no? Con sulfato de cobre, con caldo bordeles, se puede llegar a prevenir. Pero una vez que está, ya no hay control que valga. Solamente lo controla este preparado químico que es el carbendazim. Tengan en cuenta evitar el botrytis a toda costa porque si el botrytis ingresó a las raíces de la planta, tienen que tirar la tierra, definitivamente. O la tienen que dejar un año al sol sin nada y después volver a poner una planta en ese mismo lugar. Pero es muy común en las macetas de la alegría del hogar que se murió y vienen y ponen otra alegría y de nuevo botrytis. Claro, sí quedó en la tierra. Y eso las elimina. Es la plaga que más alegrías mata. Pero entra siempre el botrytis por alguna herida. El botrytis va a entrar porque hubo alguna herida de alguna pedrea o de alguna hormiguita que pasó y generó un daño con su aparato bucal y ahí es donde se maneja el botrytis. Por supuesto hay que tener hasta las 21 o los 28 días, controlarlo, volver a repetirlo porque es uno de los hongos más difíciles de sacar del jardín, ¿no? Pero por supuesto de más está decir que lo primero que tenemos que sacar es los pimpollos y la zona afectada y sacarlo del espacio y tirarlo a la basura. Y después hacer las fumigaciones. Pero prueben si quieren con clavel del aire pero son poco eficientes para este tipo de hongos, ¿no?
La atragnosis. La atragnosis es una plaga típica que se da mucho en rosales, que se da mucho en viñedo y comienza, si ustedes en vid la ven, van a ver, cuando miran para arriba la parra, van a tener que tiene como unas lagunitas, o sea, está verde la hoja, pero tiene algunos puntitos que es media transparente. No transparente, un verde más clarito, como unas lagunas. Eso es el principio de la tragnosis. Con el tiempo esa lagunita se va secando como está en la fotografía y de ahí pasa a las ramas y las ramas se le hace como una especie de labio en los rosales, como un labio con los bordes secos y ahí tienen las ramitas de la vid que se va secando, por supuesto la uva se seca es una plaga muy típica de aquellas plantas, es muy típica de los álamos. Entonces, donde hay alamedas, debajo de la alameda, habitualmente hay atragnosis. Por suerte, la atragnosis puede llegar a controlarse, pero sin métodos naturales, solo todos con métodos químicos. Bueno, acá hay que utilizar Benomil, que el nombre científico es Benlate, en la dosis que indique el marbete. Pero acá los preparados naturales no se dan. Otro hongo es la fumagina. La fumagina es muy fácil de controlar porque la fumagina se produce cuando ha habido algún pulgón o alguna cochinilla que tienen un melado, la mielcita cae sobre las hojas o los frutos y sobre esa miel se fija la fumagina. Con un chorro grueso de manguera se saca la fumagina y no afecta a la fruta ni a la hoja, porque la fumagina vive del melado de los pulgones. Ahora, tengan en cuenta, si tienen fumagina es porque tienen sí o sí pulgones y cochinillas arriba. Pero no es, no es un hongo que genere, que se vaya a podrir la fruta o la hoja. Es un hongo que vive de la mielcita, nada más. Ahí tienen más fumagina asociada a la cochinilla, ¿no? Y la sarna del duraznero. La sarna del duraznero es una bastante difícil de eliminar, porque se da en los durazneros, se da en los manzanos, ahí lo tienen en los manzanos y en los perales. Bueno, esto se produce cuando se moja mucho la hoja de los durazneros y cuando se moja mucho la hoja de los manzanos y los perales. Esto se previene haciendo podas de aireación. Cuando se poda, abrir la copa para que pase mucho el viento y no mojar las hojas cuando uno riega las plantas, no mojarle las hojas que uno cree que le hace un beneficio, ¿no? Esto tampoco hay un método natural que lo pueda llegar a controlar y hay que controlarlo sí o sí con Benomil, que es este preparado que es químico, no es un preparado casero. La roya son como estas pústulas que se dan mucho en los crisantemos, se dan en la rúcula. Este es facilísima de controlar con el agua del árbol de las papas y el agua del árbol de las remolachas. Pero tengan en cuenta que la roya se da en la cara de abajo de la planta, de la hoja, entonces hay que controlarla rociando de abajo hacia abajo.